En Canarias existen muchas construcciones que nos recuerdan a un pasado productivo reciente, la huella de un proceso industrial que se ha ido documentando en los últimos años. Molinos, empaquetadoras, hornos de cal, lagares, fábricas o imprentas son algunas de las infraestructuras que han caído en el olvido, pero que fueron cruciales para el desarrollo económico de las islas. Hoy, en Noche de Reportajes, les mostraremos el estado de algunas de estas instalaciones. Mientras unas se siguen deteriorando, otras han sido reconvertidas y disfrutan de una nueva vida. Lo vemos ya en Canarias, Legado Industrial. Un reportaje de Pedro Cubiles. El patrimonio industrial forma parte del patrimonio cultural de Canarias y quizás es uno de los conjuntos patrimoniales más desconocidos. Por un lado, bienes inmuebles, fábricas, talleres, pozos, cualquier tipo de infraestructura en la que se llevara a cabo algún tipo de proceso de producción. Y por el otro lado, máquinas, motores, herramientas, utillaje empleados en los procesos de manufacturación. Y en el caso de Canarias, que estén fechados aproximadamente entre fines del siglo XIX hasta los años 60 de la pasada centuria. En Canarias, donde primero se instala energía eléctrica de alumbrado público, la isla de La Palma. Y en España, en Barcelona y después Madrid. Pero en todo el mundo empezó en París, Nueva York y Londres. Somos el sexto lugar del mundo donde tuvimos energía eléctrica para el alumbrado público. Para mí es el legado histórico de un conjunto de actividades ligadas a los procesos industriales. Retrata el carácter, la identidad, el esfuerzo, los logros tecnológicos del lugar en el que se implanta. Un legado muy valioso que se debe de proteger. Como poco, habría que replantearse el cómo tratamos el patrimonio, cómo lo conservamos y cómo lo divulgamos también, porque lo que no se conoce no se puede apreciar. Uno de los aspectos o de las noticias más importantes ha sido la inclusión del patrimonio industrial en la Ley de Patrimonio Cultural del año 2019, donde por primera vez aparece el patrimonio industrial como una figura digna de protección al mismo nivel que el patrimonio arquitectónico, el artístico, el etnográfico, el arqueológico. Sería amplísimo poder citar todos los elementos más importantes, pero quizás estos son algunos de los más singulares. Soy Amara Florido Castro, doctora en Historia del Arte. Desde el año 2009 realizo para la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias los inventarios del patrimonio histórico e industrial de las islas. Es una actividad que se ha tenido que desarrollar casi urgentemente porque el nivel de destrucción y de deterioro ha sido bastante importante. Cada isla desde luego tiene sus peculiaridades. En Gran Canaria se desarrolla todo tipo de actividades, destacando sobre todo el tema de los almacenes empaquetados, las fábricas de tabaco, el tema de las conserveras también fue muy importante, o el caso de la chimenea de la antigua industria mecánica en el interior del Colegio Público Agua Dulce, también muy cerca de la Plaza de la Feria. Y otras industrias que todavía incluso siguen en activo, como puede ser la destilería Areuca. Otros elementos que han tenido peor suerte, tenemos por ejemplo el antiguo almacén de sulfato amónico de la Cinsa. Me llamo Angélica Castro Medina y soy arquitecta. Siempre me ha unido algo especial con la Cinsa en general y con el Silo en especial. Es un lugar que siempre ha invitado a la reflexión. Cuando iba a hacer mi proyecto fin de carrera aquí en la Universidad de Las Palmas, pues me plantearon elegir el sitio, entonces yo lo tuve claro. Cuando en 2005 empecé a investigar sobre esto, no había manera de conseguir información y vi con varias personas que trabajaron aquí. Una de ellas durante la construcción y entonces me enseñó un montón. Todo esto es ingeniería alemana y un poquito estadounidense. Este es el primer edificio de hormigón armado que se conoce que se hizo en Canarias. En el año 58, cuando esta empresa, la Compañía Insular de Nitratos, empieza su andadura, aquí lo que se instala es una fábrica de abono para la agricultura. El
resultado final era el sulfato amónico y tenía piritas, azufre, nitrógeno, y se hizo una gran explanada para albergar esta especie de ciudad industrial. Era todo un entramado de edificios que eran como máquinas. En uno se tostaba la pirita, en otro se obtenía el ácido y se iban mezclando hasta que el producto final se almacenaba en este silo, justamente aquí donde estamos ahora mismo. Tiene una altura de 7 plantas más o menos, unos 19,20 metros, 27 arcos parabólicos seguidos, cubiertos por una chapa metálica que cuando esto quebró, pues se desmanteló todo eso y lo que estamos viendo ahora mismo es el esqueleto. Hay que tener en cuenta que en la cabecera de esto hay un muelle, que era por donde se exportaba el producto final, que el muelle hoy en día es de la compañía DISA. Tuvo una repercusión enorme en otros municipios, en otras islas también vino gente a trabajar y de hecho el barrio que hoy conocemos como el barrio de Las Güesas, por ejemplo, se creó para los trabajadores de la compañía. Fue un motor súper importante, un motor económico y de empleo. Se exportaba de aquí el sulfato amónico a la península e incluso en años de bonanza se llegó a exportar a China y a Chile. Se abrió en el 58, en el 73 hubo una crisis súper fuerte del petróleo y además se quitaron las subvenciones al transporte. Aquello que fue un incentivo para instalarse aquí, porque esto tenía ventajas fiscales y los transportes no eran caros, al subir el transporte y subir el petróleo, hizo que la empresa empezara su declive más o menos desde el año 73. Cerró en el 85. Un poco se vivía a ritmo de la fábrica, porque sonaba el pito 2 veces al día, a las 12 y a las 2. Entonces un poco en la playa a las 2 subíamos todos a comer, nadie tenía reloj, pero había sonado el pito y era el momento de ir a comer. Recuerdo cuando yo era pequeña que todos los que íbamos a la playa subíamos con los pies llenos de alquitrán. El sulfato amónico en sí es súper contaminante. La chimenea que se trajo por mar soltaba un humo amarillo que olía súper fuerte, que era azufre a lo que olía. Amarillo, muy intenso. Hombre, desde que paró el funcionamiento de la fábrica, siguieron unos años, yo creo que una década o más, y todavía seguía habiendo alquitrán cuando hacía viento de sur y demás. Ahora es verdad que es menos, tenemos otras contaminaciones, pero junto al muelle hay una montaña enorme de pirita almacenada. Nosotros en Canarias, edificios industriales, maquinarias y demás, tenemos que es una noria muy singular porque tiene su eje vertical, al contrario que todas las demás, y era movida por bestias, la verdad que es espectacular. Tenemos el balneario de Agaete y tenemos bastantes molinos. La máquina de azúcar de Telde, que creo que tiene bastante patrimonio mueble dentro, en relativamente buen estado. Todo lo que es relacionado con la destilación de alcohol también tuvo una especial relevancia, como es el caso de la azucarera de San Juan, una de las industrias históricas y pioneras en la isla de Gran Canaria y sobre todo del municipio de Telde. Se instaló a final del siglo XIX por un empresario majorero con la idea de moler caña de azúcar. Esto derivó a ron, se llegaron incluso a fabricar caramelos, distintos tipos de licores, 3.000 metros cuadrados aproximadamente de superficie, donde destacan el antiguo taller de reparación de maquinaria, la chimenea, la dependencia donde se conserva el alambique de fabricación francesa y la sala de máquinas, donde todavía se conserva toda la maquinaria de firma inglesa. En 1991 se cierra definitivamente y 6 años después el Ayuntamiento de Telde, consciente de la importancia tanto histórica, social como económica que ha tenido esta industria, la adquiere con el fin de convertirla en museo agrario. Si pasamos a la isla de Tenerife, no cabe duda que es la única isla que ha tenido una refinería que se instala en 1930. Todavía conserva elementos, sobre todo constructivos, originales de esa época. El antiguo almacén de la FAS de Garachico, con el precioso pescante que todavía conserva. Antigua azucarera de Daute, en la costa de Los Silos. O, por ejemplo, ya en Santa Cruz de Tenerife, todos los restos de antiguas edificaciones tabaqueras. Sin duda alguna, la estación de bombeo La Gordejuela, de principios del siglo XX.
nombre es Carlos Hernández Allende y soy arquitecto licenciado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos en el lugar que fue el elegido para realizar mi proyecto final de carrera. Estamos en la Gordejuela, también conocida como la Casa del Agua, que fue un complejo hidráulico para el bombeo de las aguas que se filtraban desde la cumbre de la montaña o de la parte alta de la isla. A través de 2 acequias canalizan el agua al interior de lo que es la edificación. Una gran maquinaria que contaba con 2 bombas de 300 caballos era capaz de elevar el agua con un caudal de 70 litros por segundo, lo que significaba 5.000 metros cúbicos en 24 horas. La tecnología del vapor era la que accionaba el mecanismo de esta maquinaria. Esta agua se canalizaba a través de una tubería que tenía 2.000 metros y desembocaba en un depósito a 270 metros de altura, desde el cual partía lo que es el acueducto de 12 kilómetros hacia el Valle de la Orotava, desde el cual se distribuía el agua en todas las fincas de plataneras y tomates principalmente. La Gordejuela es una pieza única por el tipo de maquinaria, el tipo de construcción, el propio emplazamiento. Está formado por 3 edificaciones principales. La cota más alta, 110 metros sobre el nivel del mar, era la destinada para el alojamiento de los maquinistas o las personas que se encargaban de la gestión y el trabajo en el complejo hidráulico. Un poco más abajo, a cota 100 metros, era la edificación de las calderas. Contaba también con una chimenea de bastante altura. En 1898, la empresa Hamilton & Company se convierte en la máxima accionista de la Sociedad Anónima de Aguas de la Gordejuela. Ya en 1902, en vista del crecimiento de la industria agrícola, se convierte en la dueña total de la empresa, encargando el proyecto para el complejo hidráulico al ingeniero militar José Galván Balaguer, que diseña y supervisa la obra en el año 1903. El hecho de contar con la primera maquinaria de vapor de la isla simboliza un avance para la sociedad de Tenerife y un desarrollo de la industria agrícola. El principal problema que hubo fue que esta tecnología pertenecía al siglo XIX, se implantó a principios del siglo XX y además con los problemas que surgieron de la Primera Guerra Mundial con el carbón, la falta de suministro, pues provocó que hubiese que acudir a otra fuente de energía que era la eléctrica. La empresa Hamilton & Company en 1910 arrendaron a la empresa Elder & Pfeiffer la Gordejuela. Y en el año 1919 fue cuando ya se las vendieron y a partir de ahí es una historia de traspaso, de cambio de propiedad. La vuelven a pasar a manos de un empresario llamado Alejandro Boni, el fundador de la empresa Boni S.A. De Boni pasó a la empresa familiar Hernández Suárez y de ellos en el año 1991 a la actual empresa Sabasa, Servicio de Aguas del Valle, que ha continuado el legado de explotación de las aguas con sistemas más modernos. Se ha convertido este lugar en un icono, han contribuido las redes sociales a que se conozca y también a que se convierta en un peligro. Llama la atención el emplazamiento en la Rambla de Castro. Al final es un lugar que tiene unos valores naturales y paisajísticos impresionantes. Al publicar las imágenes en redes sociales se convierte en un icono. Al final es un elemento que no te lo esperas y que cuando lo ves pues te produce una sensación estética muy potente. Hay que recalcar que no está abierto al público el acceso y que aún así han habido episodios de vandalismo y tiene un gran peligro por el lugar en el que está, por la altura que tiene y por el estado en el que está. Junto a los molinos de viento dispersos por toda la geografía majorera. A nivel de importancia de patrimonio industrial, Fuerteventura es la isla de la Cal y sobre todo Puerto de Rosario destacar los importantísimos y gigantescos hornos de cal, auténticas catedrales de la cal. En Fuerteventura básicamente hay que tener en cuenta el viento que servía para
extracción de agua, los molinos de agua, para la molienda de grano y para la elaboración y fabricación de la cal, por ejemplo. Mi nombre es Francisco Javier Cerdeña Armas, soy licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna y durante cuyo tiempo me he dedicado a investigar sobre el patrimonio histórico que está bastante abandonado en Fuerteventura. Ahora estamos en el complejo industrial Cales de Risco Prieto, Sociedad Anónima. Barranco de Risco Prieto, que otros llaman Barranco Hondo. Es un complejo bastante grande, que para la unidad de patrimonio del Cabildo sería un horno, para la unidad fiscal municipal serían 6. En Puerto del Rosario debieron haber del orden de 25 a 30 vasos. La unidad de patrimonio del Cabildo parece tener contabilizados unos 300 hornos. Paco, cuéntanos un poco qué elementos conforman los hornos donde estamos ahora mismo y si son todos similares o parecidos. El horno de cal es una estructura normalmente troncocónica, un cono invertido, abierto por abajo que sirve para meter el aire que enciende la llamarada y se van cargando por arriba. Capa de maleza, capa de piedra, capa de carbón y así sucesivamente hasta colmatarlo en un domo, un pequeño domo de piedra. Se quemaba la piedra blanca que le llamamos aquí con un porcentaje de carbonato cálcico de un 50 o más, que es lo que va a dar lugar al óxido de cal, que es lo que realmente se exportaba. Elementos comunes siempre los ha habido, que son, por supuesto, son los vasos de cocción, los diferentes hornillas que vemos, en este caso son 6. Aquí no se ven lo que son los raíles de las vagonetas que entraban en cada una de las hornillas para sacar el producto y verterlo en las tolvas de lo que ellos llamaban tinglados de carga. Y arriba teníamos una zona de picado, que era donde la piedra se desmenuzaba. Todos tenían algún aljibe al lado, porque el agua era siempre imprescindible, junto a un cantil, porque uno de los elementos que se producía precisamente era la cal hidráulica. La explotación de esta industria con 6 hornillas tenía de 12 a 15 personas. Desde el último cuarto del 19 se demanda en los puertos de Gran Canaria y de Tenerife, en las infraestructuras de carreteras, en la construcción y reparación de iglesias, en la construcción civil. El mayor desarrollo, sin duda, lo tiene entre 1910 y 1920, que es cuando se incorpora al sistema de quemado el carbón de antracita para la calcinación continua de la cal. De nuevo se retrae por la Guerra Mundial y se reactiva a finales de los años 30-40. En los años 70, más o menos del siglo XX, ya se comenzó a importar lo que era el cemento y a partir de ahí la cal prácticamente es testimonial. La industria histórica de La Palma por excelencia va a ser la de la industria del tabaco. También evidentemente los molinos de agua, como es el caso de los molinos de Bellido, que se conservan todavía en la capital palmera. Hay un secadero de tabaco en el arranque de la dehesa de la Encarnación, de la cuesta de la dehesa, datada en el siglo XIX. Se me ocurre también los distintos graneros y todo lo que tiene que ver con el cultivo cerealístico, ¿no? Desde una era a un molino, algunos ya rehabilitados como Las Tricias. Los hornos de cal, que ahora mismo queda el de San Andrés y Sauces y el de Breña Baja, después fábricas que no están, que después lo cogió La Reina, la fábrica de tabaco Capote en el Paso. Algunos edificios son de gran importancia, como puede ser el Electrón, que fue la primera central hidroeléctrica de Canarias. De hecho, Santa Cruz de la Palma fue la primera ciudad de Canarias que tuvo luz eléctrica. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Mauro Fernández Felipe es delegado de la isla de La Palma. Víctor Hernández Correa trabajó en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma como historiador.
El electrón no se puede entender sin la centralidad hidráulica, la dehesa de la Encarnación, digamos el antecedente más importante que tenemos a la fundación, a la prefundación, las galerías de agua que lo nutren, el estanque de contención que tiene en la parte alta del risco, el electrón propiamente dicho que sería la estación, más todo el sistema de cableado para llegar abajo a la ciudad, ¿no? En 1892 se inicia y se hacen las pruebas el 28 de diciembre de 1894. Prácticamente 2 años después ya se va a inaugurar el alumbrado. La primera etapa fue el electrón hidráulico, después ya en 1919 ya pusieron 2 grupos Ruston en Santa Cruz de la Palma para ayudar. En los años 30 y algo, 40, empezó a deteriorarse, muchos apagones, y entonces ya fue el Cabildo el que en el año 49 constituyó la empresa Riegos y Fuerzas de La Palma Sociedad Anónima. En el 55 hubo un lapsus ahí de 6 años, entró el Salto Mulato que daba energía a toda la isla. La isla de La Palma es una isla que es muy alta en relación a su superficie. Nos encontramos con unas altitudes maravillosas y espléndidas para poder poner en funcionamiento una central hidroeléctrica que mueve una turbina que con el transformador correspondiente se convierte en energía eléctrica, ¿no? Bueno, históricamente el Barranco del Río es la cuenca hidráulica de abastecimiento de agua a través de los nacientes naturales más importantes que tiene la ciudad de Santa Cruz de la Palma. El Barranco del Río combinaba el agua fluyente, lo más cerca de Santa Cruz de la Palma, y una altura de 110 metros hacía que pudieran poner una turbina de 50 kilovatios. En aquella época, más que suficiente para iluminar Santa Cruz de la Palma. Tenía como 8 cañones de agua y pidió hasta 15 o 16 ya con las galerías. Y para poner la turbina de 75 kilovatios. Cuando se hizo la ampliación del 16, dices tú. La salida de los cables de la corriente alterna, que fue corriente alterna, que salía por estos aisladores, que eran cables, curiosamente, cables de 16 milímetros cuadrados, no era redondo, y que iban postes de TEA por todo el barranco hacia abajo. La elevaban aquí de 127 a 1000 voltios y en Santa Cruz de la Palma de 1000 voltios a 127. El puente, la función principal que tiene es reconducir el agua que ha sido empleada para accionar la turbina y reincorporarla a la red principal, de manera que estamos pues, ante un tipo de industria completamente sostenible. El Electrón fue una sociedad básicamente integrada por comerciantes, farmacéuticos, abogados, tenderos, lo que llamaríamos un tendero hoy en la actualidad, propietarios de comercios, profesiones liberales y sociosanitarias. Una revolución a la hora de romper, digamos, con la oscuridad como un impedimento para tú estar en la calle. En Santa Cruz de la Palma, desde los años 40 de 1800, existe, digamos, una especie de alumbrado público, pero con lámparas de petróleo. Fueron los propios comerciantes los que promocionaron y fomentaron un nuevo alumbrado, y esta nueva luz más blanca, una luz limpia, mucho más brillante, pues era una luz ideal precisamente para el escaparatismo y para la calle igualmente. El contexto, digamos, social en el que se produce este cambio tiene que ver también mucho con los hábitos de compras en la ciudad. La gente del campo compraba por la mañana, entregaba la mercancía que fuese y aprovechaban y compraban. Y las personas de la ciudad, a fin de no mezclarse con los del campo, compraban por la tarde. Junto a los molinos
sobre todo molinos hidráulicos, de los cuales llegaron a existir en su momento casi 130 molinos de agua. El motor económico también de La Gomera van a ser los pescantes, así como los almacenes o talleres de empaquetado, como denominan los gomeros, donde se llevaba a cabo toda la producción y el almacenaje de plátanos y tomates. Lo que se mantiene hoy en día son los restos de los pescantes de Agulo, Vallehermoso y de Hermigua. Nos encontramos en la costa de Agulo, justamente a los pies del almacén de empaquetado más importante de este municipio. También conocido como el almacén de Larita o el transportador, fue mandado a construir en 1926 por la Casa Faife. Fue además una importante compañía inglesa que llega a La Gomera y que va a ser la gran impulsora de toda esta agricultura de exportación en la isla. Posteriormente pasa a manos de la Sociedad Bananera, siendo sus últimos propietarios los hermanos Ramón y Leoncio Bento. Aquí se va a proceder al pesado, selección y envasado, en este caso del plátano, porque es un almacén destinado a este producto. Estamos hablando de una nave de planta rectangular, unos 1.300 metros cuadrados de superficie, en 2 plantas, o una cubierta a 2 aguas, realizada a base de planchas de fibrocemento, y los interiores son bastante luminosos, la luz necesaria para los trabajos, generalmente en cadena, tanto mano de obra masculina como femenina. Tuvo una gran importancia y una repercusión no solamente económica, sino también social. Hay que tener en cuenta que tanto los vecinos y vecinas del municipio de Agulo, así como de localidades cercanas, van a tener trabajo en este almacén. Uno de los elementos, sin duda alguna, más singulares es el teleférico que se instaló en torno a los años 30. Y que permitía salvar el gran desnivel que existía entre el almacén y el pescante de Agulo, que se encuentra en la parte inferior. Disponía de 4 torretas metálicas donde se apoyaba el cableado que sostenía los palanquines sobre los cuales se iban a poner los guacales. Jaulas realizadas a base de tablones de madera y que tenían capacidad para poder tener en su interior 2 o 3 piñas de plátano. Y gracias a un motor se movían directamente hasta el pescante de Agulo. Hasta la inauguración de la carretera que une San Sebastián con Vallehermoso en 1949, se podría decir que no existían caminos ni carreteras decentes. El gran salto cualitativo, ¿cuándo se va a producir? A finales del siglo XIX, cuando empiezan a aparecer los pescantes. El primer pescante que se construye es el de Vallehermoso, el segundo pescante es el de Agulo, que es el que está directamente relacionado con este almacén, y el más moderno es el de Hermigua. La historia del pescante de Agulo comienza en 1907, se inaugura en 1908, pero no va a ser la obra diseñada originalmente porque de los 3 pilares se van a reducir a 2, sobre el cual se sitúa una pasarela metálica de 56 metros de largo, 4 menos que la idea primigenia. Por estos raíles van a pasar unas vagonetas con todos los guacales directamente hacia las barcazas, para luego ser embarcados ya directamente en los barcos. Encima de uno de estos pilares se levanta una torre inmensa donde convergen todos los cables que sostienen la estructura. En la isla más meridional, la isla del Hierro, yo incidiría sobre todo en el tema del vino, así como en la producción de ron. Todavía se conservan restos de trapiches y también molinos de gofio. Era sobre todo una industria dedicada al autoabastecimiento. El patrimonio industrial del Hierro es limitado con respecto al resto. La vid es lo que a partir de mediados del siglo XVIII movió la economía insular, ¿no? Y lo más parecido a una industria fue todo en torno a la vid. Los diferentes lagares o cómo iban evolucionando desde los más primitivos de tierra hasta que llegamos a los de Usillo o la Casa del Aguardiente para destilar excedentes de vino. Mi nombre es Alfredo Hernández Gutiérrez y soy el técnico de la Denominación de Origen Protegida de Vinos de la Isla del Hierro. Ahora mismo estamos en el punto más al sur de Europa. A mí me gusta decir que por aquí empieza Europa, estamos en Sabinosa, ¿no? Y Sabinosa fue el primer núcleo poblado del Valle del Golfo. De las 3 zonas vitícolas que hay en la Isla del Hierro, pues es probablemente la más importante en cuanto a extensión y en cuanto a producción. Llegó a albergar 2 millones de kilos. O sea, que tú podrás imaginar el peso que tenía en la economía insular pues, la vid en el valle. Era tan importante que incluso pues, habían desplazamientos 2 veces al año. Venían en las épocas de invierno a las labores de poda y de cava y luego en verano venían a las labores de vendimia.
Una tradición que los herreños conocimos como mudada. Esto es un lagar de Usillo, de los que hay datados 124 en la isla del Hierro, propiedad de doña Inocencia Durán, que era un personaje importante aquí en el pueblo de Sabinosa. Y bueno, lo que tiene de importante pues probablemente es que sea donde más cantidad de vino se vendimiaba en la zona aquí de Sabinosa. El Usillo es una de las piezas que tiene el lagar, una pieza de madera circular. Su misión era levantar la piedra para hacer más peso y extraer más rendimiento de mosto. Este es el lagar propiamente dicho, donde se ponían las uvas y se pisaban. Tenemos la viga, que es la encargada de, con el usillo, bajar y hacer que se prense a modo de queso el bagazo de la uva, y luego las vigas se ponían justo encima y luego pues con el usillo se levanta la piedra, se deja caer la viga para que salga el mosto y se recoja por ese orificio que está ahí, que se llama la piquera, ¿no? O la biquera, que dicen algunos, y ahí se ponían canastas que hacían a modo de colador para evitar que todo el bagazo que venía junto con el mosto fuese a la lagareta, que era el depósito de donde se extraía para luego llevarlo a las barricas. Bueno, y aquí hay un cartel muy significativo, ¿no? Un cartel mural, más bien, ¿no? Pues sí, ¿no? Yo aquí hay algo que destacaría en esta frase, ¿no? Hay que vendimiar maduro los racimos del rincón para tomar buenos vinos el día de San Simón. San Simón es el patrón de aquí, de Sabinosa, ¿no? Tierra de grandes vinos dulces, pero lo de vendimiar maduro viene porque probablemente aprendieron rápido que si un racimo está maduro tiene mucho azúcar. Si tiene mucho azúcar, la levadura genera mucho alcohol y era la forma de conservar el vino, ¿no? Gran parte de los lagares son de la segunda mitad del siglo XX. La década de los 50 y 60 es cuando más lagares de usillo se construyeron, y luego a partir de las finales de la década de los 80 empezaron a tener más vigor los de fuerza, hasta prácticamente el 2000, y a partir de ahí pues ya casi todos son prensas neumáticas hidráulicas. Con la entrada del nuevo milenio, los lagares en la isla del Hierro en su amplia mayoría dejaron de tener sentido, ¿no? La isla de Lanzarote, el gran potencial va a estar en el tema de los lagares, así como molinos de gofio, como es el caso de la molina de José María Gil, o las salinas de Janubio, donde hay una parte que todavía está en producción y otra parte en mantenimiento nada más. Mi nombre es Rafael Perdomo Martín y soy el encargado de las salinas de Janubio en Lanzarote. Estamos en el municipio de Yaiza, La Hoya más concretamente. El otro día fue nuestro aniversario, 128 años de actividad, proceso de construcción y todo. En las erupciones volcánicas se formó lo que es la laguna, se formó como una barrera en 1730 hasta el 36. Se dieron cuenta de que el agua tiene una gradación y eso nos ayuda a que la sal se haga mucho más rápido. Lo que hicieron fue formar las salinas y traer de alguna manera el agua de la laguna a lo que son los cocederos y después pasarlo a las salinas para que se forme la sal. En extensión consta de unos 450.000 metros cuadrados, es la más grande de Canarias, 100% en los años 70, hasta que ya la flota pesquera se eliminó. Y ya después llegó lo que es el tema de cámaras frigoríficas, y ahí llegó un poco el declive de todo lo que fueron las salinas, porque era una industria pues súper importante. La sal pues estaba considerada como el oro blanco, imagínate qué estatus tenía. Actualmente estamos sobre un 20% de producción, 1,5 millones, 2 millones de kilos por temporada. Pero claro, el competir con salinas de fuera, que se recoge de una forma más bien industrial, con maquinaria y todo, no puedes competir en precios con sal que viene de fuera, pues nos hemos adaptado en el turismo, que para nosotros es muy importante. Van abajo a las salinas, ven lo que son los molinos y ven a los chicos recogiendo sal. Vuelven otra vez al punto de partida, donde se les invita un poco de vino, de cerveza nuestra, con una cata de queso, tomate, siempre con la sal, y que prueben nuestros productos. Ha sido un trabajo muy laborioso, muy duro, a veces no les compensaba. Don Francisco Padrón Viña nunca cerró las salinas de Janubio, a pesar de tener poquísimos empleados. Y ahora mismo ya va prácticamente tercera y cuarta generación, que es la que está a la cabeza de lo que es la Sociedad Salinas de Janubio.
Ahora mismo somos 14 personas en plantilla y antiguamente 100 y pico, incluso 500 y pico personas trabajando en lo que fue la construcción de la salina. Mi nombre es Mario Ferrer Peñate, yo me formé como periodista y como historiador y sobre todo he trabajado en el campo de la historia, en Lanzarote, Fuerteventura y en La Graciosa. Estamos en Puerto Nado, justo detrás de Frigorza. Este es un mural que se hizo hace unos años sobre un dibujo de Santiago Alemán, que es un homenaje al mundo de la pesca. Y Frigorza fue una de las grandes factorías y además aquí al lado hay otra que es Agramar, lo que queda de Agramar. Realmente son las dos últimas instalaciones así que se conservan en Arrecife. Realmente la pesca fue el primer motor de modernización de la isla, sobre todo a partir de los años 50, 60. Hay dos fases que hay que tener claras, ¿no? Primero la tradicional, o que empieza en el siglo XIX, que es con la salina. Se empiezan a construir muchas salinas porque la sal es el elemento clave para conservar el pescado. Y eso hace que Arrecife se convierta en el gran motor económico de la isla, pero a mediados de siglo, por un lado, crecen los barcos, crecen las capturas y luego mejoran los sistemas de conservación. Ya no hace falta la sal, sino empieza ya salmuera y luego las conserva. Y con eso ya la capacidad de fabricación y de exportación es mucho mayor. Entonces llegó a haber 5 o 6 grandes factorías que dan muchísimo trabajo. Gran parte de los hombres están pescando en la mar y las mujeres son las que se encargan de todas esas fábricas de conserva. Hay también varones, pero sobre todo son las mujeres. Todavía a principios de los años 80 del siglo XX, más del 80% de la economía de la isla dependía directa o indirectamente de la pesca. Con la descolonización se pierde el banco canario y sahariano y eso pues hace que se desmonte la industria pesquera muy rápidamente. Materialmente y de forma directa queda muy poco de esa industria que fue pues, 3/4 partes de la economía de la isla. Queda esta factoría que se ha barajado varias veces restaurarlo como museo. Queda otra que tenemos aquí, Gramar, pero están desmontándola. Ese cambio cultural que hubo, histórico, importante, del sector primario, pesquero, industrial al sector turístico, fue muy rápido y eso creó un cierto desarraigo. Pero es que incluso abrazando por completo el turismo, es interesante que tenga recursos autóctonos para que tu destino se diferencie, para que tenga una oferta cultural singular y en eso la pesca pues tenía muchísimos recursos. Es interesante conservar, yo creo, para enriquecer los paisajes y la historia de cada lugar. Cada cierto tiempo se habla del Museo de la Mar, del Museo del Mar y la Pesca. Pues la verdad que es una de las grandes deudas pendientes. El estado de conservación en que se encuentran los talleres de empaquetado en La Gomera es muy diverso. Hay algunos que están en un estado bastante complicado, como es el caso de La Erita, otros prácticamente han desaparecido y después hay otros que afortunadamente han tenido mejor suerte. El caso de Vallehermoso, de la reconversión del antiguo taller de empaquetado de los Faifes en un centro cultural. Yo pienso que se podría por lo menos repensar qué hacer con esto, igual que con los otros bienes patrimoniales que tenemos, sobre todo industriales, que están como abandonados. Yo planteé un parque escénico con una escuela de arte, un espacio para espectáculos y la cabecera, lo que era la caldera. Ahí planteé yo un espacio hotelero mixto. Ahora en la actualidad ya la propiedad es municipal, un auténtico símbolo evidentemente para el conjunto de la ciudadanía y para el conjunto de Canarias, ¿no? El camino ya está prácticamente adjudicado por la Reserva de la Biosfera y el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma y ya hay promesas de que se va a rehabilitar el edificio, puesto que fue la primera central hidráulica de Canarias, pues que sea también el primer museo eléctrico de Canarias. Nosotros hemos apostado desde el Consejo por hacer un desarrollo no turístico y dentro de un plan estratégico de un desarrollo no turístico tiene que ir sí o sí aparejado no solo a los vinos, sino a la historia y a la cultura vitivinícola de Islas del Hierro. Yo creo que es un patrimonio que no podemos olvidar, es un patrimonio que ha traído a los herreños también donde estamos hoy, ¿no? Hay que reconocer muchísimas iniciativas. En el caso de Tenerife, en Granadilla de Abona, se ha inaugurado hace pocos meses el antiguo secadero de tabaco en otro espacio cultural polivalente. De la refinería justamente fue el depósito número 69, adquirido por el Gobierno de Canarias y hoy en día es uno de los espacios culturales más importantes.
Hay un proyecto de rehabilitación en el cual se organizan una serie de fases. En esta fase se propone una consolidación para más adelante darle un uso. Como no conocemos el estado actual en profundidad, porque parte de la edificación está sepultada y los elementos, una vez intervienes en ellos, te van revelando una realidad que no puedes prever, se concentra el proyecto en limpiar, en proteger y en consolidar la estructura. Si tú, administración, no señalizas, no difundes, no marcas, la gente no conoce, luego lo que no se conoce no se llega a querer ni se llega a defender. Incluso no sería descabellado hacer una ruta de interpretación de la industria de la cal. Hay un complejo museístico en el Charco de lo que era la industria de la cal en torno a los hornos de Juan Berriel, Jordán y los Oramas. Combinan hornos de los años 40 y hornos mucho más antiguos de finales del 19, que son los Oramas. En el caso de Fuerteventura, por ejemplo, sí se han recuperado las Salinas del Carmen como Museo de la Sal. En el caso de Lanzarote, también las históricas Salinas del Janubio, que ha mantenido en activo su producción. Es un trabajo muy digno de destacar. Al turismo no solo le puede vender hoteles y playas, tiene que venderles espacios tan bonitos y tan significativos como estos. Fuimos educados y criados con sitios y entornos como estos. Por eso la importancia de mantener, tanto como la agricultura, la ganadería, espacios como este, porque una vez que los pierdes ya es muy difícil volverlos a recuperar. Todavía queda mucho camino por recorrer ante un patrimonio que está herido, en algunos casos herido de muerte, en la UCI. Si todas estas instalaciones no se les da una segunda oportunidad, una segunda vida, van a abandonarse. Yo creo que la clave de la conservación, sobre todo los bienes inmuebles, queda resumida en una frase: renovarse o morir.